El objetivo de esto lleva a que muchas de las cosas que vamos a hacer, un porcentaje de ellas, como un 60% diría yo, las vamos a hacer con R. La parte de los modelos, no podemos hacer GLM con un SIG. Habrá funciones para hacer GLM con los SIG, pero no tienen la flexibilidad necesaria para lo que nosotros queremos hacer. No podemos hacer Random Forest con un SIG. Lo podemos hacer con OpenModeler, pero no igual de bien que con R, ¿vale? ¿Por qué quiero enseñaros R? Porque hoy día es lo que más se utiliza para hacer modelos de distribución. Pero no solo va a servir para hacer modelos de distribución, sino yo espero que un 15% de la gente que está aquí, que no lo había utilizado, empiece a utilizarlo más y más, y dentro de 3 o 4 años casi todo su trabajo lo haga con R, ¿vale? Tiene una tasa de contagio baja, bastante más baja que la de Quantum Hit, pero tiene tasa de contagio también, ¿eh? La hay, es positiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a utilizar R. Tengo esto en esta presentación, pero vamos a utilizar ya el script de la sesión 2. Dentro de la carpeta sesión 2 está la carpeta taller 2. La carpeta taller 2 la vamos a llevar a C, 2 puntos. Mirad lo que pone aquí en la presentación: abre correlación R con Notepad+. Eso lo he pasado al script de hoy, ¿vale? Entonces no vamos a trabajar con este nombre. Yo lo arreglo en las presentaciones. Anoche no me dio tiempo a preparar el material, pero no a actualizar las presentaciones. Entonces vamos a trabajar con el script modelos R, que está en la carpeta taller 2. Lo abrimos con Notepad, exactamente igual que antes. Vamos primero a iniciar la sesión de trabajo y ahora os explico qué es lo que vamos a hacer. Este script tiene todo lo que hace falta para hacer modelos de distribución con R, pero vamos a ir por partes. Vamos a explicar primero una parte sobre cómo analizar la correlación entre variables, después nos vamos a ir a una parte pequeña teórica de algoritmos, vamos a volver, entonces vamos a ir todo el rato como el agua, ¿vale? Yendo y viniendo a este script. Fijaos que las dos primeras líneas, la línea 9 tenéis que borrarla, que es código mutante mío, que no debería estar ahí. Ahora fijaos lo que tenemos aquí. ¿Qué hace esta línea? La 8, ¿qué hace? ¿Qué? Una variable que es la ruta en la que vamos a trabajar. ¿Y qué hace esta de aquí? En esta ruta que la tenemos guardada en la variable, ¿vale? ¿Por qué guardo la ruta en una variable? Porque si yo la variable la tengo que usar en la línea 700 del script, ya no tengo yo que escribir allí en la línea 700 C, taller 2, no. Lo cambio solo aquí y ya en todos los sitios en los que aparezca dir trabajo, más abajo en el script, se cambia solo, ¿vale? Por eso, esta tontería, yo podría haber escrito aquí C, taller 2 aquí dentro, ¿vale? Pero ya no podría utilizar dir trabajo más adelante para cambiarlo. Entonces, esta sintaxis es más normal para establecer el directorio de trabajo, por si en el resto del script tienes que cambiar directorio de trabajo y demás, ¿vale? Bueno, ejecutamos las dos cosas. Bueno, aquí estas dos líneas que hay aquí están comentadas, ¿vale? Están comentadas, quiere decir que no están activadas, no están listas para ejecutarse. ¿Pero por qué os las pongo? Porque son dos líneas muy importantes. La primera, voy a ponerla sin... No la descomentéis, ¿vale? Que ahora mismo no la necesitáis, pero os explico lo que hace. R, todo lo que va haciendo, lo guarda en un espacio en la memoria RAM, todos los objetos que tú vayas creando, todas las variables y su contenido, se va guardando en la memoria RAM. Si resulta que me tengo que ir, puedo guardar todo lo que estaba haciendo R en ese momento. Y se utiliza esta sintaxis, que es un rollo, pero bueno. La cuestión es que quiero que me guardes todos los objetos que tienes en el espacio de trabajo, que se hace listando todos, ¿vale? Al fichero resultados R mayúsculas data. Ese formato R mayúsculas data es el formato de espacio de trabajo de R. De esta forma yo puedo dejar una sesión guardada aunque esté a la mitad. Cuando yo vuelvo a mi ordenador después de apagar el incendio y quiero recuperar la sesión en el sitio en el que la dejé, ejecuto la siguiente línea, ¿vale? Que simplemente me carga
el fichero que guardé en la anterior y ya tengo todo hecho guardado en mi sesión. Esto está muy bien también porque puedes dejar una sesión a medias con todo hecho y volver a recuperarla. Entonces estas líneas de aquí, lo normal es que esta primera línea estuviera al final de tu archivo, o la ejecutaras cuando lo necesitaras, y que esta normalmente estaría o al principio o en cualquier sitio en el que yo necesitara recuperar mi trabajo. Esas líneas están ahí para que las ejecutéis cuando os hagan falta, cuando queráis guardar y cuando queráis recuperar, ¿de acuerdo? En principio las dejamos comentadas poniéndoles una almohadilla delante y ya está. Ya sabéis que están ahí y si os hace falta... Bueno, pues ahora... tenéis también la línea 30 y 31 repetida, ¿verdad? Vamos a ejecutar de la línea 30 a la 34 para instalar distintos paquetes que ahora os explico lo que hacen, ¿vale? Vamos a instalar estos 5 paquetes que hay aquí. No lo he hecho concatenando. ¿Por qué no lo he hecho concatenando? Porque podría ser que yo ya tuviera instalada el paquete Random Forest y solo quisiera instalar los otros 2 siguientes y demás, ¿vale? Podrías haber puesto la lista de nombres concatenando como hicimos la primera vez. Pero bueno, así funciona exactamente igual, Vamos a elegir distintos servidores para que vaya más rápido, ¿vale? Por ejemplo, primera fila Madrid, segunda Estados Unidos, tercera Irlanda y cuarta. Es que si tiramos todos a la vez del mismo servidor, tarda más. Vale, ahora va instalando los paquetes, os voy explicando lo que hacen. Dismo, en teoría ya la tenéis instalada todos de ayer, que nos ayuda. Pero no sé si al cerrar se guardó. Bueno, sí, está instalada, ¿vale? La primera librería, atención por favor, Dismo es una librería para hacer modelos de distribución. Tarda mucho en instalarse porque tiene una pila enorme de dependencias. La instalamos ayer, ya la tenéis. Por eso la línea de instalación de Dismo está comentada y no la vamos a ejecutar, ¿vale? Porque ya lo tenéis. Plotmo, la librería Plotmo se utiliza para dibujar curvas de respuesta de modelos y nos permite ver en qué momento aumenta la idoneidad del hábitat, en qué momento disminuye para cada una de las variables. Es muy chula y funciona muy bien, luego lo vemos. Otra vez el Dismo 2 veces, ¿qué me pasa? La 39 borrarla otra vez, no sé por qué tiene tanta y Plotmo repetida, vale. Esto es porque mezclé los dos scripts y la he liado. Random Forest es autodescriptivo, es uno de los algoritmos que vamos a utilizar, que a mí me gusta mucho y funciona muy bien. La librería Party, que es para hacer árboles de clasificación y regresión. Y la librería QuantPsyc, aunque digan que la psicología no es una ciencia, hay un montón de psicólogos que hacen paquetes para R que funcionan bastante bien. ¿Qué? Esta es para obtener coeficientes estandarizados de modelos lineales. Luego vemos lo que son. Y la librería HH la vamos a utilizar ahora para calcular una cosa que se llama factor de inflación de la varianza, que ahora vemos para qué sirve, ¿vale? Estas librerías yo las utilizo muchísimo para trabajar con modelos de distribución prácticamente todo el rato y es normal que en mis scripts se carguen nada más empezar. Vamos a cargarlas todas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver en taller 2, en la carpeta taller 2, hay una carpeta que se llama variables. ¿Vale? Fijaos ¿qué son estos ficheros con extensión .asc? ¿Qué? ¿Qué son? Variables. Variables. Ayer estuvimos exportando el mapa de elevación, el mapa de HFT y el mapa de NDVI con la función routArc a un formato que se llama .asc. Son mapas. Yo puedo abrir cualquiera de esas cosas con Quantum Hit y podéis probarlo si queréis, ¿vale? Son variables predictivas. Ahora mismo, en este momento, no me importan todavía lo que significan los nombres, ¿vale? Lo que sí quiero que sepáis es que en esa carpeta hay una pila enorme de variables que nos pueden servir para hacer modelos de distribución. Ya iremos a lo que significan dentro de muy poquito. Lo que yo voy a hacer ahora,
importar todos esos mapas a un único objeto de R que los tenga todos. Es un objeto que no se llama data frame, no se llama vector, se llama brick. Un brick es un conjunto de mapas apilados como un único bloque, ¿vale? El brick, para hacerlo, necesitamos dos pasos. El primero es conseguir una lista de todas las variables que hay en esa carpeta. Y se utiliza, y esa lista la voy a guardar en la variable lista variables. He puesto a lo largo de todo el script, veréis que los nombres de las variables son muy largos, porque quería que fueran descriptivos para vosotros. Lo normal es que suelan ser un poquito más cortos, ¿vale? Pero he puesto nombres muy largos y que son largos de teclear, pero para que veáis en cada momento lo que significa cada variable. Yo no suelo llamarlo a este lista de variables, lo llamaría probablemente LV o L o lo que sea, ¿vale? Entonces voy a guardar en lista variables un listado de ficheros que está en la carpeta variables, que es aquella en la que están mis mapas, con el patrón lo que sea .asc, y tiene que ser lo que sea .asc porque si tengo otros ficheros en esa carpeta que no son mapas, yo no los quiero, solo quiero que esta función trabaje con los ficheros que se llaman lo que sea .asc. La estrellita es lo que se llama un comodín. Y ese comodín significa, por ejemplo, fijaos que pone asterisco.sc, eso me daría la lista de bio1.sc, bio2.sc, bio3.sc, pero de nada que no tuviera el .asc al final, ¿vale? El comodín se utiliza mucho para hacer listados de ficheros que tienen características similares. Si yo, por ejemplo, quisiera importar, tenemos ahí de bio A1 a bio 19, ¿vale? De bio A1 a bio 19. ¿Qué tendría que poner aquí para importar solo esas variables? Tendría que poner aquí delante bio, y ya el asterisco significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 19, ¿vale? Vamos a importarlas todas. Primero, en este primer paso, no las vamos a importar, ¿vale? Vamos a crear la lista. Vamos a ponerla ahí abajo para que veáis que funciona. Fijaos que esos son las rutas de acceso a cada uno de los mapas. Fijaos qué fácil se hace, con una sola línea te los lista a todos. Esa lista es la que vamos a utilizar después aquí abajo. ¿Veis? Lista variables aquí abajo. Lista variables la vamos a utilizar para decirle a R, oye, quiero que cojas cada uno de estos mapas para los que tienen las rutas. Con esos mapas hagas un conjunto de mapas que se llama stack. Stack es un conjunto de mapas que está en el disco duro. Y con ese stack de esos mapas me haces un brick, que es el objeto con el que yo quiero trabajar. ¿Vale? Esto es un requerimiento. Esto es un requerimiento. Yo necesito, de hecho esto lo podría hacer así también, ¿vale? Os lo escribo para que lo veáis más descompuesto. Esta es la forma descompuesta del texto. Un momentito. Vale, yo necesito, mi objetivo es crear el brick variables, con todas las variables. Sí, claro. ¿Vale? Ahí están las ayudas de brick y stack, ¿eh? Mi objetivo es conseguir un brick con todas las variables. Hay dos pasos intermedios: crear la lista de las rutas de acceso a las variables y crear un conjunto de mapas con todas esas variables. Y una vez que tengo esas dos cosas hechas, puedo construir el brick. Tengo aquí hecho ya la lista, ya la tengo guardada en el objeto lista variables. Con ese objeto creo el stack variables stack, ¿vale? Variables stack. Y después ese variables stack lo utilizo para hacer un brick. No hay una función para que me cree directamente un brick a partir de un conjunto de variables. Caemos los tres pasos: lista, stack y brick. Vamos a hacerlo, va a tardar un poco, ¿eh? A ver, tenéis que respetar las rutas. Si es C taller 2, es C taller 2 y otra cosa no va a funcionar. Tenéis que cargar todas las librerías.
Cargar e instalar es diferente, ¿vale? Dismo estaba comentada porque ya la instalamos ayer, pero hay que cargarla. No confundáis instalar con cargar, ¿vale? Son cosas diferentes. Con la función plot, el nombre del brick, podemos dibujar las variables ambientales, ¿vale? Más fácil, imposible, ¿no? ¿Cuánto lleva esto con ArcGIS? Un ratito, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si tienes muchas variables ambientales, la función plot para un brick limita el número de variables, pero tiene un parámetro para cambiarlo, que es la de abajo. Y ya nos dibuja todas, pero no hay pantalla para dibujarlas porque son un montón. ¿De acuerdo? Vale, pero ya sabemos cómo conseguir un gráfico con nuestras variables. Es muy sencillo. Veis la ayuda de la función plot y os dice cuáles son los parámetros que podéis utilizar. Podemos cambiar los colores, podemos decidir cuáles son las variables que queremos ver y demás. Lo importante es que ya sabemos que tenemos todas las variables en un objeto que es y que se llama. Vale. Vamos a utilizar muchas variables a lo largo de la sesión. Os recomendaría un folio o lo que sea en el que apuntéis los nombres de aquellas variables que son más importantes. La función variable, o sea, el objeto variables es obvio porque lo vamos a usar todo el rato y se va a llamar solo variable. Pero después vamos a tener más objetos que igual no os acordáis bien de lo que significan, ¿vale? Todo el rato, de ahora en adelante, el brick de variables se va a llamar variables y no le vamos a cambiar el nombre ni nada. Ya las tenemos guardadas ahí. Fijaos en el gráfico tenemos encima una línea comentada y abajo otra línea comentada. R, si yo le digo plot lo que sea, me lo dibuja en pantalla. Pero si yo quiero guardarlo a mi disco duro, utilizo las dos líneas que tengo arriba y abajo. Las descomento, les quito la almohadilla y tenemos una primera opción en la que, fijaos, es fácil, ¿vale? Quiero guardarlo como un PNG, que es un formato normal de imagen que la guarda con bastante calidad. Quiero guardar en la carpeta resultados R, que yo ya la tengo creada en taller 2. Le digo dónde quiero guardar la imagen, la ruta, el nombre de la imagen, el formato y ahora el ancho en píxeles, el alto en píxeles y el tamaño de las letras. ¿Vale? Una función muy sencillita para guardar eso como un PNG con estas características. Probarlo solo con el primero de los gráficos, por ejemplo, que va a quedar mejor. Y lo ejecutáis. Y ahora si nos vamos a la carpeta resultados, R, ahí sale, bueno, saldrá, ¿vale? Y ya lo tenemos para pegarlo a un fichero de Word o donde nos haga falta, ¿vale? Esa es la sintaxis para guardar las distintas, el mapa de variables al disco duro. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir para meter variables en un brick? Primero, el listado. El segundo, el stack. Y el tercero, ¿vale? Ya sabemos. No sirve ni solo el stack, ni solo el listado, ni solo el brick. Bueno, ahora vamos a hacer, para que no nos perdamos, ¿vale? Lo importante es que hemos inicializado ya una sesión de R para hacer modelos de distribución. Todavía no los vamos a hacer. Vamos a hacer un paso previo, que es analizar la correlación entre las variables. Ayer que hablaba del proceso de modelado, os comentaba que una de las fases importantes en la parte de las variables es analizar la colinealidad, para que no tengamos variables redundantes. Y vamos a hacer un análisis muy fino de redundancia de variables para quedarnos solo con aquellos mapas que no están correlacionados entre sí, para no meterle a los modelos información redundante. La correlación la podéis calcular también con ArcGIS, la podéis calcular con GRASS, pero no de una forma tan potente como la que podemos hacer en R. ¿Qué pasa? Que lo vamos a hacer en dos pasos. Vamos a seguirlo. Os explico. Análisis de correlación. Vamos a la línea 69 del script. Para algunos no será exactamente la 69 si no habéis borrado las líneas que sobraban, ¿vale? La línea se llama análisis de correlación de las variables predictoras. Estamos todos ahí, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer
tenemos un brick que se llama variables. No es una tabla, pero para hacer el análisis de correlación necesito que las variables estén en una tabla exactamente igual que en cualquier otro software. Entonces el primer paso que yo voy a hacer, y esto es algo que se hace con mucha frecuencia, es transformar el brick en un data frame. ¿Vale? Tenéis que, poco a poco, al principio es muy difícil, porque esto es muy abstracto, hay nombres de cosas, yo no sé muy bien las estructuras. Cuando llevas tiempo trabajando ya lo ves en tu cabeza. Asocias brick a una cosa, data frame a otra y haces las conversiones de forma sencilla de una a la otra. Para convertir un brick variables a data frame se usa esta función, ¿vale? As data frame, y lo vamos a guardar en variables tabla. ¿Vale? Ejecutamos, tarda un poquito. Porque variables Bueno, no sé, no ha tardado, ¿no? Es porque la han debido mejorar, antes llevaba un rato convertirlo. Ahora, ¿esa tabla tiene valores nulos? ¿Qué creéis? ¿Tiene la tabla valores nulos o no? Están los mapas, que son una matriz, los ha desplegado como una sola columna. ¿Qué pasa con los valores que están en el océano? ¿Tienen valores de temperatura, precipitación y demás? No. Luego hay un montón de valores nulos, un montón que no necesitamos absolutamente para nada. En el siguiente paso vamos a eliminar con esta opción NaOmit todos los valores nulos de la tabla y el resultado lo guardamos con el mismo nombre. ¿Vale? Con esta operación decimos todo lo que tenga valores nulos fuera. De esa forma estamos reduciendo mucho el tamaño de la tabla, ¿vale? Y nos ahorramos problemas para calcular la correlación y todo lo demás. Entonces esos dos pasos, convierto el brick en tabla y como los mapas tienen un montón de valores nulos que se me han trasladado a la tabla, elimino todos los valores nulos y conservo el mismo nombre porque no necesito nada más. Ahora que ya tengo mi tabla, cada columna, podéis darle, no lo hemos hecho, Pero no, la máscara siempre es cuadrada. No, las máscaras son unos y ceros, unos en las celdas que yo quiero trabajar y ceros en las que no quiero. La máscara no es cuadrada, la máscara delimita la zona de trabajo exactamente. Luego te lo comento con detalle. Bueno, fijaos, la estructura de mi tabla ahora tiene una pila de columnas con los nombres de las variables que le metimos y todos sus valores, y ya no hay nulos, ¿de acuerdo? Esto de quitar los nulos solo lo puedes hacer cuando hicimos todo el proceso de ayer de igualar todas las variables exactamente, porque si resulta que en una misma celda para unas variables tenemos nulos y para otras no, esa línea desaparece de la tabla. Entonces hay que ser muy higiénico en la forma de preparar las variables para que todas sean exactamente iguales, ¿de acuerdo? Siguiente paso, vamos a hacer una matriz de correlación. ¿Vale? Una matriz de correlación normal y corriente. Una matriz de correlación en la que nos va a salir la correlación de la primera variable con la segunda, con la tercera, con la cuarta, quinta, sexta, la correlación de la segunda variable con la primera, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y así sucesivamente. Eso se hace con la función core, de la que tenéis ahí la ayuda. Y se aplica así: core, nombre de la tabla, y la matriz resultante la guardamos en otra variable, ¿vale? Fijaos, si pongo el nombre variables correlación, me sale ahí la matriz de correlación muy desorganizada porque no hay sitio en la pantalla para mostrarla entera, ¿eh? Nosotros aquí está ya la correlación entre variable y variable, pero yo no puedo trabajar con esa matriz que tiene un montón de filas y un montón de columnas y buscar si tal variable y tal están correlacionadas. Necesitamos un método para utilizar esa matriz de correlación para decidir con qué variables nos vamos a quedar. Vamos a utilizar, vamos a convertir, ojo, ¿vale? Lo explico. Vamos a convertir la correlación entre dos variables en una medida de cuánto se parecen. Entonces, en una medida de cuánto se parecen, ¿vale? Si
dos variables tienen una correlación de 0,98 o de menos 0,98, ¿vale? Estas dos tienen una correlación de más 0,98 y estas dos tienen una correlación de menos 0,98. ¿Qué significa eso? Que esta y esta se parecen tanto como esta y esta, simplemente cambia el signo de la relación. Luego no nos interesan los valores negativos de correlación, nos interesa saber si las variables se parecen demasiado. No nos interesa el signo de la correlación, solo saber si la correlación es alta o baja. Por eso aquí está la función valor absoluto, ¿vale? Voy a quitarle los signos a las correlaciones y a convertirlos simplemente en parecido. Cuanto más alto sea el número, más se parecen esas dos variables entre sí. Pero además, a esa matriz de parecidos, que ya no va a tener signos, para poder dibujar un dendrograma, ¿sabéis lo que es un dendrograma? Para poder dibujar un dendrograma, voy a convertir esa matriz en lo que se llama una matriz de distancias. Entonces voy a convertir los valores de correlación en valores de distancia. ¿Pero qué pasa? En la correlación, cuanto más alta es la correlación, más se parecen las variables. En la distancia, cuanto más bajo es el valor, más se parecen las variables. Lo repito otra vez si hace falta, ¿vale? Queremos dibujar un dendrograma. Tenemos la matriz de correlación. Como da igual el signo de la correlación, para indicar parecido, le aplicamos valor absoluto a esa matriz. En esa matriz, cuanto más alto es el valor, más se parecen dos variables. Pero para dibujar un dendrograma es un requerimiento que yo convierta esa matriz de correlación en una matriz de distancia. Pero la distancia tiene un significado opuesto al de la correlación. Correlación, cuanto más alta más se parecen, distancia, cuanto más baja más se parecen. En esta línea de aquí, resuelvo todo eso de una vez. Primero, convierto, puedo cambiar en realidad el orden, da igual, convierto variables de correlación en distancia y esa distancia la pongo en valores absolutos y la guardo en la variable que se llama variables distancia, ¿vale? La hacemos todo en un paso, le aplico el valor absoluto y lo convierto a distancia. Y ahora voy a utilizar, hemos hecho por ahora solo dos de los pasos, quitar los signos y convertir a distancia, Ahora mismo, en la matriz de distancias que tengo ahora mismo, está mal. Ahora mismo está mal, porque todavía no hemos hecho lo de cambiar el signo, ¿vale? Todavía no lo hemos hecho. Ahora voy a utilizar la función hclust, que es para hacer un clúster sobre la matriz de distancia, pero restándole a 1. De esa forma ya hago el cambio de signo y calculo un clúster que me va a agrupar las variables según cuánto se parecen en función de los valores de correlación. Ahora lo repito de nuevo para el que no lo haya pillado todo, ¿de acuerdo? Porque es más fácil de lo que parece. En realidad, esto es un código que yo tengo estándar y que utilizo siempre para analizar variables. Llega un momento que no necesitas entender lo que pasa detrás. Sacas el resultado, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Lo hacemos. El resultado de este análisis es este árbol, en el que aparece una medida de similitud, que es justo la inversa de la correlación en valores absolutos. ¿Se entiende? La correlación cuanto más alta más se parecen, la distancia cuanto más baja más se parecen. Luego las variables que están aquí muy abajo y tienen nodos muy abajo es que se parecen muchísimo. Tenían un valor de correlación muy alto, fuera positivo o negativo, ¿vale? Y ahora sabemos que, por ejemplo, estas dos variables, esta y esta, ¿se parecen mucho o no se parecen mucho? Están en el dendrograma muy abajo, tenían una correlación, vete a saber, de 0,98, 0,99 y me aparecen juntas entre sí. Luego estas dos variables están muy correlacionadas entre sí. Sin embargo, estas dos, fijaos dónde cuelgan, 0,6, es una correlación menor de 0,5, ¿vale? Están mucho menos correlacionadas estas dos variables que están a esta altura que estas dos variables que están a esta altura. ¿Se entiende ahora un poco a dónde íbamos desde el principio? Sí. Hicimos la matriz de correlación que mide el parecido, le quitamos los signos, la convertimos en matriz de distancia. Con esa matriz de distancia, restándosela a 1, hicimos el clúster, que nos une todas aquellas variables que tienen distancias bajas entre sí, ¿vale? Y lo dibujamos de esta forma. ¿Qué me permite a mí ahora hacer
tomar decisiones en función de la biología de mi especie para eliminar variables que yo no necesito. Eso lo tengo aquí en una diapositiva. Este árbol, en principio, es el mismo. Bueno, el mismo, puede que haya algún pequeño cambio, no importa, ¿vale? Pero es exactamente el mismo. Tenéis que asociar los valores de distancia a correlación, pero a la inversa. Tenemos una regla, y es que tenemos que elegir, es de una forma más o menos arbitraria, no hay una norma, elegir un umbral de correlación aceptable y no aceptable, de parecido, aceptable y no aceptable. Por defecto, en este caso, lo he establecido en 0,5. Podríamos haberlo hecho en 0,4, 0,3. Yo nunca recomendaría ir más allá de 0,3 en este tipo de selección de variables, ¿vale? Para intentar meter a mí, cuanto más a la derecha yo ponga mi límite, menos y menos correlacionadas van a estar las variables entre sí, ¿vale? Ahora, el significado de las variables bio lo podemos encontrar fácilmente en internet buscando bioclim. Yo no me las sé de memoria, ¿vale? Conozco algunas, pero no todas. Fijaos, bio1, temperatura media anual, bla, bla, bla. Son dos variables climáticas. Porque es muy largo escribir los nombres, usamos bio1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es como lo tenemos nosotros aquí en la matriz de correlación, ¿vale? Voy a tener esto aquí y esto aquí. La especie con la que vamos a trabajar, que la voy a usar para los ejemplos, es el erizo moruno, porque tiene una distribución que me viene bien para explicar unas cuantas cosas. Ahora, cuando yo tengo, fijaos, este clúster de variables, esta bio12, bio19, bio13 y bio16, ¿vale? Se unen todas en un nodo que está por debajo de ese umbral de corte que yo he elegido. Entonces, todas estas 4 variables están correlacionadas entre sí. De esas 4, yo tengo que quedarme solo con una. Y tengo la opción, están correlacionadas entre sí, la información que tienen es redundante. Pero yo ahora puedo elegir con cuál me quedo en función de lo interesante que es esa variable para la biología de mi especie. Entonces, por ejemplo, tenemos bio7, temperatura media anual, bio19, precipitación del mes más frío, bio13, precipitación del mes más húmedo, y bio16, precipitación de la estación más húmeda. Tenemos esas 4 variables que comparten información redundante. Yo podría elegir cualquiera de ellas, que el modelo me saldría igual. Pero si yo a la hora de discutir mis resultados me interesa más una de precipitación que una de temperatura, elijo esa y quito las demás de en medio. ¿Se entiende el proceso de selección? Justo aquí, las decisiones que yo tomo no van a afectar mucho al modelo, porque todas esas variables tienen la misma información espacial, pero son variables distintas con distintos significados biológicos que me favorecen a mí la discusión. Pues mira, el bicho este pues desaparece a partir de no sé qué valor de esta variable que está muy relacionado con la fisiología. ¿Me explico? Entonces es una selección de conveniencia. En este caso, cuando tenemos un clúster que cruza con la línea, es que todas esas variables están correlacionadas entre sí por debajo de ese umbral. De ese clúster elijo una. Entonces, de cada clúster, fijaos, en este primer clúster tengo bio2, bio4 y bio7. Yo en este caso seleccioné bio7. Siguiente clúster, bio12, 19, 13 y 16. Me quedé con bio12. Las que están por encima de la línea no están correlacionadas con nadie y me las quedo automáticamente. Entonces he marcado, siguiendo un proceso de pensar, este se hizo en su momento para el lince, pero tampoco me preocupé mucho en el significado biológico. Lo que me interesa es que veáis que podéis convertir las variables en un dendrograma para poder ver de forma muy sencilla la estructura de tus variables. Por ejemplo, tenemos variables climáticas, ¿vale? Tenemos variables de radiación solar. Fijaos cómo las de radiación solar han entrado solas en un clúster y no están correlacionadas con las climáticas. Tengo ya otro factor explicativo que no está correlacionado con el clima que puedo utilizar.
Tengo también variables de NDVI, ese índice de vegetación que vimos ayer. No están relacionadas con nadie más. Luego, una de las variables de NDVI de este clúster la puedo utilizar. Y de esa forma tengo grupos conceptuales de variables que están relacionadas entre sí, de los que escojo justo aquellas que a mí me interesan. ¿Vale? Lo que hemos hecho hasta ahora es ver las correlaciones 2 a 2. Variable a variable. ¿Vale? Variable a variable. Pero no te mira si esta variable está correlacionada con una combinación lineal de esta más esta más esta más esta. Son dos tipos de correlación diferentes. ¿Vale? El primer paso que hemos hecho es para seleccionar conjuntos de variables correlacionadas 2 a 2 que nos interesan a nosotros para nuestra discusión. ¿Vale? Y es intuitivo porque están los nombres de las variables, están los grupos y tú vas decidiendo en función de la biología de tu especie. No es una selección automática, es una selección de conocimiento experto que para los que trabajáis con especies concretas es perfecta. ¿Vale?